Bueno, vamos a seguir con el capítulo. eh, a ver. Capítulo 5 de Peter Pan. La isla se hace realidad. Cuando el país de nunca jamás se dio cuenta de que Peter estaba por llegar, se llenó de vida. Durante su ausencia, la isla está tranquila. Las hadas se despiertan una hora más tarde, los animales cuidan a sus crías, los indios se llenan de comida durante 6 días y 6 noches, y si los niños perdidos se encuentran con piratas, se limitan a sacarles la lengua. Pero cuando Peter llega, todo se pone en movimiento otra vez. Esa noche, los grupos de la isla hacían lo siguiente. Los niños perdidos buscaban a Peter, los piratas buscaban a los niños perdidos, los indios buscaban a los piratas y los animales buscaban a los indios. Daban vueltas y vueltas por la isla, pero no se encontraban. Los niños perdidos iban en fila vestidos con sus pieles de oso. Adelante iba Tootles, que no era el menos valiente, pero sí el más triste del grupo, porque tenía la mala suerte de que las cosas importantes siempre ocurrían cuando él no estaba. El siguiente era Nibs, alegre y simpático. Lo seguía Slightly, que solía cortar madera de los árboles para fabricar flautas y bailar contento al compás de sus propias melodías. Era el más vanidoso de todos. Estaba seguro de que recordaba cómo era su vida antes de perderse. Curly era el cuarto. Era tan travieso que siempre daba un paso al frente cuando Peter preguntaba ¿quién hizo esto? Los últimos eran los gemelos, a quienes no era posible describir sin confundirlos. Los piratas iban un poco alejados de los niños perdidos, siguiendo sus huellas. En primer lugar estaba Seco, un feroz y apuesto italiano. Lo seguía un moreno gigantesco que había tenido muchos nombres. Luego venía Jukes, tatuado de la cabeza a los pies, el caballero Starkey, que había sido escolta en la escuela, el marinero irlandés Smith, un hombre amable aunque parezca mentira, y muchos otros bandidos famosos y temidos en las costas del Caribe. En medio de ellos, recostado en un carro, iba la perla más negra de todas, el temible James Garfield. Trataba mal a sus hombres, pero todos lo obedecían. Tenía bucles tan largos que de lejos parecían velas, lo que le daba a su cara una expresión malvada. Sus ojos eran azules y tristes, salvo cuando peleaba, porque entonces brillaban con una luz aterradora. En cuanto a sus modales, era muy educado, hablaba con elegancia, incluso si decía malas palabras. Su vestimenta recordaba la de un rey, pero sin dudas lo más desagradable era su garfio de hierro. Tras las huellas de los piratas avanzaban en silencio los indios, con los ojos muy abiertos y los cuerpos cubiertos de pintura y aceite. Adelante, en 4 patas, iba la gran pantera pequeña. Al final de la fila, en el lugar más peligroso, caminaba erguida Trigidia, una princesa por derecho propio. Era la más linda, brava y popular de las mujeres. Todos los guerreros querían casarse con ella. Detrás de los indios se movían las fieras, los leones, los tigres y los osos, así como los innumerables animales más pequeños que huían de ellos. Todos iban con la lengua afuera, porque esa noche tenían hambre. Luego de todos estos personajes avanzaba un enorme cocodrilo. Más tarde veremos a quién buscaba. Los primeros en salir de este círculo fueron los niños perdidos. Se tiraron a descansar en el pasto cerca de su escondite. Ojalá volviera Peter, comentaban entre ellos. Estaban nerviosos por la ausencia de Peter,
aunque todos eran más altos y grandes que su capitán. «Yo soy el único que no teme a los piratas», dijo Slightly, con ese tono vanidoso que caía mal a sus compañeros. Sin embargo, debió de haber escuchado un ruido a lo lejos, porque enseguida agregó: «Pero cómo me gustaría que volviera Peter y nos contara algo más sobre Cenicienta». Se pusieron a conversar sobre Cenicienta y Toodles comentó que estaba seguro que su mamá se parecía mucho a ella. Solo hablaban de sus mamás cuando Peter no estaba, ya que él había prohibido tocar el tema porque le parecía una tontería. «Lo único que recuerdo de mi mamá», dijo Nips, «es que muchas veces le decía a mi papá: cómo me gustaría tener mi propia chequera. No sé qué es una chequera, pero me gustaría regalarle una a mi mamá». Mientras hablaban, los niños oyeron un ruido a lo lejos. Al instante desaparecieron. Un momentito, ¿se fijaron qué era lo que quería la mamá de Nips? ¿Qué era lo que más le gustaría? Tener su propia chequera. ¿Saben lo que es una chequera? Una chequera es una cosa que te dan en los bancos para poder pagar sin dinero. El asunto es que en aquella época las mujeres no tenían derecho a tener cuenta en el banco. Todo lo tenían que hacer los hombres. Muy interesante, eran otros tiempos, chicos. Tampoco podían votar en las elecciones. Había muchas cosas que las mujeres no podían hacer, o si las hacían, la tenían que hacer con el permiso de su marido, como si fuera su papá. Así que a la mamá de Nips le hubiera gustado tener su propia chequera para ser independiente. Bueno, sigo. Mientras hablaban, los niños oyeron un ruido a lo lejos. Al instante desaparecieron. ¿Dónde se habrían metido? Yo les explicaré. Excepto Nips, que se había ido a investigar, todos los demás se habían metido en los escondites secretos. Eran 7 árboles que en sus troncos huecos tenían un agujero del tamaño de un niño. Por allí se entraba a una cueva subterránea que Garfio buscaba sin suerte desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, los piratas seguían avanzando, y fue entonces que uno de ellos vio a Nips desaparecer detrás de los árboles y quiso atraparlo, pero Garfio se lo impidió. Un momento. Pero Garfio se lo impidió. «Solo es uno de ellos, y yo quiero a los 7», dijo malhumorado. «Sepárense y búsquenlos». Los piratas desaparecieron entre los árboles y Garfio y Smee se quedaron solos. Garfio suspiró profundo y tuvo ganas de contarle a su fiel ayudante Smee la historia de su vida. «Llevo mucho tiempo tratando de atrapar a Peter Pan», dijo el pirata levantando su peligroso garfio. «En una pelea de espadas con él, perdí mi mano y lo arrojó a un cocodrilo que pasaba por ahí». «Ya me parecía que no le gustaban los cocodrilos», respondió Smee. «No me gusta ese cocodrilo», dijo en voz baja. «Desde ese día me sigue por tierra y por mar, porque le parezco delicioso». «Si lo piensa bien», dijo Smee, «parece un cumplido». «No quiero esa clase de cumplidos», gruñó Garfio. «Quiero atrapar a Peter Pan porque él provocó que ese cocodrilo me siguiera. Y ya me habría atrapado si no fuera porque se tragó un reloj que sigue haciendo tic-tac. Cuando lo escucho, sé que anda cerca y logro escapar a tiempo». «Un día de estos», dijo Smee, «el reloj se quedará sin cuerda y entonces lo atrapará». «Sí, eso es lo que más miedo me da». Desde que Garfio se había sentado en un hongo, notaba un extraño calor. «Smee, esto quema», dijo dando un salto. «Por todos los cielos, me estoy quemando». Examinaron el hongo. Tenía un tamaño y una dureza que nunca habían visto en tierra firme. No les costó arrancarlo porque no tenía raíces, y lo más extraño fue que del agujero comenzó a salir humo. Los piratas se miraron uno al otro y exclamaron al mismo tiempo: ¡una chimenea! Acababan de descubrir ni más ni menos que la chimenea del escondite subterráneo.
Los chicos tenían la costumbre de taparla con un hongo cuando los enemigos estaban cerca. No solo salía humo, también se oían las voces de los chicos que charlaban alegremente porque se sentían seguros. Los piratas escucharon atentos y volvieron a poner el hongo en su lugar. Observaron a su alrededor y descubrieron los 7 árboles con sus agujeros. «Tengo un plan», le susurró Garfio a Smee. «Volvamos al barco y preparemos una torta enorme y sabrosa, cubierta de azúcar verde. La dejaremos en la orilla de la laguna de las sirenas. Los niños siempre van allí a nadar y a jugar. Cuando vean la torta, la comerán entera. Como no tienen mamá, no saben lo peligroso que es comerse una torta recién hecha». «Es el plan más malvado y genial que escuché en mi vida», exclamó Smee. En ese momento, un ruido los hizo callar. A medida que se acercaba, se oía con claridad: tic-tac, tic-tac. «¡El cocodrilo!», dijo Garfio con voz entrecortada, y salió corriendo junto a Smee. Los niños salieron de su escondite, pero los peligros de esa noche aún no habían terminado. Enseguida vieron a aparecer a Nips, que huía de una manada de lobos. «¡Auxilio, auxilio!», gritó Nips al tropezar y caer. «¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría Peter?», exclamaron todos a la vez. Estuvieron de acuerdo en que Peter miraría a los lobos boca abajo, con la cabeza entre las piernas, ya que era la mejor manera de desafiarlos. Y eso es lo que hicieron. Al ver a los niños en esa terrible posición, los lobos huyeron con el rabo entre las patas. Entonces Nips se levantó del suelo con los ojos muy abiertos. Todos creyeron que seguía viendo a los lobos, pero no era eso lo que veía. «He visto algo mucho mejor», exclamó. «Un enorme pájaro blanco que vuela hacia acá». «¿Qué clase de pájaro es?». «No sé», dudó Nips, «pero parece cansado. Mientras vuela, dice lloriqueando: ¡pobre Wendy!». «¡Ahí viene!», gritó Curly señalando hacia Wendy, que volaba en las alturas. Wendy ya estaba casi encima de ellos y se oía su lamento. Pero lo que escucharon perfectamente fue la voz aguda de Campanita. La muy celosa ya no se hacía pasar por amiga de Wendy. La pellizcaba cada vez que podía. «¡Hola, Campanita!», gritaron los niños asombrados. La respuesta del hada fue clara para ellos. «Peter quiere que ataquen al pájaro Wendy». Los niños no cuestionaban las órdenes de Peter. Todos se metieron en sus árboles para buscar arcos y flechas. Tootles, nervioso, fue el primero en colocar una flecha en el arco. «¡Apártate, Campanita!», gritó. Apuntó hacia Wendy y la niña cayó al suelo. Fin del capítulo 5.